alguien a quien ustedes nombraron o a quien ustedes eligieron, y él en el uso de sus facultades va a generar un nombramiento. Entonces eso es la democracia indirecta. ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué fue ese ruido entonces? Muy bien. Entonces, tenemos esas situaciones. Ahora, por cuanto hace a la mayoría de los autores, dame un segundo que no. A la mayoría de los autores, ellos definen el objeto del estudio de la ciencia política como poder, Estado y sociedad. Ese es el objeto del estudio de la ciencia política. Poder, Estado y sociedad, compañeros. Aquí yo les preguntaría a ustedes, es una pregunta de cajón en cualquier grupo con el que yo toque estos temas. ¿Dinero o poder? ¿Qué es más fuerte o qué es preferible? Yo Las considero que escucho es el poder, profe, así, ¿por qué? porque, bueno, cuando ya tienes el dinero, ya, o sea, sí vas a querer a lo mejor más dinero, pero si ya lo tienes, ya no vas a querer otra cosa, sino poder, o sea, sino poder tener, poder intervenir, poder mover las fichas, poder tener injerencia en todo, romper leyes, no lo sé. O sea, al final el poder te brinda ciertos privilegios que a lo mejor las demás personas no lo tienen. Muy interesante. Me gustó tu apreciación. Vamos a ver quién más. Leti, ¿no estás, Leti? Profe, yo creo que el poder, porque es la capacidad de imponer la voluntad sobre otros y el dinero solamente pues se otorga como un poder adquisitivo. Sí, muy bien. Pamela, ¿no están Pamela y Leti? Profe, ¿me puede volver a repetir la pregunta? Perdón. Ah, ¿poder o dinero? ¿Qué es mejor? Este, yo creo que el poder, ¿Por qué? porque si tienes el poder, sabes que se te pueden abrir como, no se puede decir, las puertas, te conocen, es más incluyente. Ajá, ¿qué más? Bueno, que también el dinero puedes comprar prácticamente lo, pues todo, ¿no? Las relaciones públicas. Ujú, sí. El dinero, con el dinero compras las relaciones públicas. Con el poder ayuda a generar más dinero. Fíjense, en, en algunos otros grupos me han dicho que el poder, digo que el dinero.
Porque ellos dicen, es que con el dinero puedes comprar todo. ¿A qué nos referimos con esto? Yo les he dicho a ellos, por ejemplo, yo he visto personas que tienen mucho dinero que les va a servir, como bien dicen ustedes, para comprar cosas, pero seguirán atados a las decisiones de otros. Y hay personas que sin tener dinero tienen poder. Y no faltó quien me dijo, no, no, yo no he conocido una persona que no tenga dinero y que tenga poder. No, claro que sí. Díganme ustedes, compañeras, si no las líderes de las, o los líderes de las colonias que no tienen dinero, tienen poder. Las escucho. A ver, díganme. Sí, porque de hecho el tener el poder y aparte te ayuda, aparte de que te ayuda a conocer más gente y a tener más influencia sobre ellos, te puede ayudar a generar más riqueza. Sí, yo conocí a una señora líder de una colonia que ya de repente ya la vi con camioneta y todo. ¿Y por qué creen ustedes? Es muy claro. ¿Por qué tienen poder? Porque al final representan a un sector poblacional. Y entonces eso les permite abrirse las puertas en la toma de decisiones. De repente ya traen a un regidor, a un diputado. Ese diputado o regidor o el mismo presidente municipal aporta algo para estas personas de esa colectividad. Ah, ya hace falta pavimentar mi calle, pues ahí está el apoyo. Hace falta drenaje porque padecemos, pues ahí está el drenaje. Entonces, es una actividad que está haciendo un pacto entre la sociedad y el gobernante. Más tarde, ese líder de una colonia llevará a sus seguidores a los eventos o definirá con el número de personas que lo acompañan, podría definir una elección o un aporte para un candidato. Por esa razón, se relaciona ese liderazgo con el poder, porque ese liderazgo, pues no lo quiero decir, pero así es, tiene un valor en personas. Eres un liderazgo que me mueve 400, 500 personas o hasta más. Entonces es un liderazgo con el que quiero estar bien y muchas veces buscan que se integren a sus equipos. Y así es como de repente vamos a ver a un liderazgo, y lo digo con respeto, a un liderazgo que dicen, pero si no estudió la primaria, no estudió la secundaria, la prepa, de repente los vamos a ver como regidores o como diputados. ¿Por qué? Porque le dio un valor a su liderazgo, que pudo ser determinante para otra elección. Y en la operación política, dice, no, pues sí, dale la regiduría o dale la diputación porque me garantiza 10,000 votos. Así como los líderes sindicales, todos ellos pueden inclinar la balanza o garantizar un muy alto contenido de votos y por esa razón ustedes van a encontrar esas posiciones ocupadas de esa manera.
Profe, ¿también los partidos políticos entrarían dentro de este poder? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, O sea, otra porque vez. también ellos, o sea, tienen como grupos ideológicos que al final impactan mucho en algunas ideologías que ahorita están sucediendo. Mira, los partidos políticos son el conducto para llegar al poder. Eh, el ciudadano llega al poder a través de los partidos políticos. Así lo dice la Constitución. Justamente así lo marca la Constitución. Entonces, pues obviamente sí. Eh, son los canales para ascender y llegar al poder. Y los partidos forman parte tanto de la ciencia política como del poder, el Estado y la sociedad. Porque los partidos políticos deben difundir la cultura política, deben informar, deben capacitar, deben promover la democracia y deben ser el vehículo para llegar al poder. Es correcta tu apreciación, sí tiene mucha relación. Y profe, usted no nos dijo su postura, poder o dinero. Ah, entonces, si tienes dinero, ese dinero lo puedes invertir, lo puedes acrecentar. Sin embargo, pues, si estás inerte ante las decisiones, pues te va a servir nada más para comprar cosas, ¿no? Y por otro lado, el poder te va a servir para influir en las decisiones. Te va a servir para ser parte de las decisiones. Y a través del poder generas dinero. Que ahí te va el apoyo a ti, líder, para tu comunidad, que mejor vente a trabajar conmigo, que, híjole, mejor ocupa tú esta regiduría porque me garantizas tantísimos votos para mi elección. A través del dinero no van a conseguir poder, nada más así. Por tener dinero no tienes poder. Tienes poder adquisitivo. Hay diferentes tipos de poder y lo vamos a ver en días próximos. Hay diferentes tipos de poder, el poder económico. Pero si esa persona que tiene mucho dinero no interviene en el poder público, pues está nada más comprando y vendiendo. Y si esa persona interviene en el poder público, pues son las negociaciones. Es un esquema de negociaciones. Yo invierto en tu campaña, pero tú me das estas posiciones. Yo te dono esto para tu campaña, pero eh, quiero esto. Pues eso se da a través ya cuando te metes al poder. El poder te puede dar mucho. El poder puede darte dinero, claro que sí. El poder te puede dar trascendencia, importancia y todo ello. El dinero no. Entonces, para mí, en lo personal, es más importante el poder que el dinero. Porque el poder puede traer dinero y el dinero no puede traer poder simplemente por tener dinero. Profe, pero yo creo que este concepto de poder está mal estructurado aquí en México, porque hay como mucho abuso de poder por parte de muchas autoridades, y yo considero que aunque tengan el poder, no hacen lo correcto, o sea, no fungen como buenos servidores públicos, aunque algunas personas lo hayan decidido por democracia, no cumplen con el papel que les corresponde y abusan algunas personas de esto. A ver, otra vez.
En O sea, México de está que, mal interpretado por o sea, qué. está mal interpretado porque al final el poder ellos lo ven como una forma de romper las normas, de abusar del otro, ¿no? O sea, hacer actos de abusos de poder y no responsabilizarse, a lo mejor de, no sé, si tienen un buen cargo y no lo representan como ellos lo dijeron. O sea, ellos abusan de esto y lo olvidan, o sea, al final no cumplen con su palabra. Y así ha pasado en muchos gobiernos que a lo mejor dicen y no lo cumplen. Es que justamente no debe ser el poder por el poder, debe ser el poder para una trascendencia social. Yo les voy a decir algo que he visto en estos temas de la política. Ustedes vayan a cualquier partido político y se van a encontrar que todos los militantes que están ahí quieren ser regidores. Todos. ¿Por qué? Porque el regidor gana bien. Entonces sus intenciones son mezquinas, sus intenciones son económicas. Y les preguntas, ¿y qué hace un regidor? No saben, no saben, no se han preparado para ello, pero quieren ser regidores. ¿Por qué? Pues porque le ven el signo de pesos. Y no es así, compañeros. Un regidor debe tener una parte sensible, debe tener un objetivo político. Y hace rato la primera intervención fue, es que el que tiene dinero ya lo tiene. Así, claro. Una persona que de repente no tiene sus fines económicos, digamos que es una postura más legítima, porque quiere participar efectivamente en la vida pública y seguramente será quien ya lo tiene. Y quien no tiene dinero quiere llegar, pero a llenarse de dinero, ¿no? Y ahí caen en ese ejemplo que tú nos dices. En ese ejemplo. Llegan y, ya llegué, ya tengo el dinero asegurado de mi quincena, mi mes, lo que se llama como dieta, que yo de dieta no le veo nada a esos sueldos, ¿no? Y así luego vamos a tener esa parte, esa falta de estructura, esa falta de movimiento político, pasan sin pena ni gloria y no son una buena inversión para ningún partido político, porque no les representa nada, no les llama a la empatía de la gente, porque al final un partido político va a poner una posición para que le impacte en crecimiento político. Voy a poner a esta persona para que haga eventos, para que se acerque a la sociedad, para que haga estructura, y esa estructura me va a servir para la próxima elección. Voy a tener más adeptos. A su vez, esa estructura va a traer nuevos liderazgos y cosas así. Pero si nada más el que llegó como regidor, pues llegó a enriquecerse y no a trabajar, pues es una mala inversión para el gobierno. Es pérdida de tiempo y de posición política. Y para la sociedad es pérdida de dinero. ¿O cómo ven ustedes? Yo siento que la pérdida de dinero, profe, se ve también cuando ponen como figuras públicas, como ya sea en un cargo de senador o diputado, a los, no sé, a un actor o alguien del medio artístico, porque yo considero que ellos no tienen una carrera política.
sino al final ellos tienen un cierta, como dice usted, a lo mejor un liderazgo de un cierto grupo de personas que a lo mejor los siguen por redes sociales, pero yo considero que no tienen la preparación que se necesita para estar en ese cargo. Fíjate que decimos del medio artístico, van a decir, es que soy un especialista en cultura, ¿no? Mm, de repente van a encontrar diputados que son médicos, son especialistas en medicina. Y he visto que sus iniciativas van encaminadas hacia la salud. Alguien del medio artístico, pero de calidad, no Sergio Mayer, ¿eh? Actor, Rafael Sánchez Navarro. Él fue a estudiar actuación en Inglaterra. Alberto Estrella. Personas así que dices, ay, sí traes tu experiencia en cultura y seguramente vas a legislar a través de la cultura y vas a tener asesores también para ello porque eres un profesional. Angélica Aragón, que tanto admiro. Una señorona que qué barbaridad, de aparte la aprecio mucho. Entonces, decimos, "Ah, bueno, pues yo soy abogado, ¿no? Un servidor es abogado. A lo mejor tú con tu perfil de relaciones internacionales podrías llevar iniciativas hacia la política exterior, el comercio exterior. Digo, pues a lo mejor, ¿no? O sea, yo no me pongo que llegue un cantante, porque aparte estaría pateando el pesebre, compañeros. Bueno, compañeras, esta no tarde. Si yo tildara de ignorantes a los que cantan o a los que actúan, estaría pateando el pesebre. El gremio me lo reprocharía, porque antes de ser abogado, fui músico. Soy músico y músico me voy a morir, cantante me voy a morir. Entonces, también estudié, o sea, eso también lo estudié, no crean que nada más así le hice y ya, no, estudié canto, estudié algunas figuras musicales, claro que lo estudié. Entonces, a mí me decían en Metepec, oye, pero pues hay que ver cómo va a quedar el próximo gobierno, cómo vamos a manejar. Y digo, bueno, pues yo espero nada más el resultado electoral. Me decían, bueno, porque en ese inter me ofrecieron la dirección jurídica. Nada más que por ahí el secretario del ayuntamiento, que era el líder político, me dijo, no te la avientes, porque trae un montón de problemas. Yo estaba como contralor en el órgano del agua. Entonces estábamos viendo, bueno, pues igual si se logra reelegir, pues como que a qué dirección. Y alguien me hizo la broma, que lo manden a cultura. Pues luego, pues para mí sería genial, sería formidable estar en el área, en la dirección de cultura, porque es algo que me gusta. Ya me veía ahí organizando un festival, organizando bajar unas obras de teatro muy interesantes o difundir algún esquema del cine o bajar una conferencia de un actorazo o traer un concierto con algún buen cantante. Entonces, pues al final, un servidor, pues estudió ese tipo de cosas, un servidor se la pasa los fines de semana viendo cuestiones culturales, me encanta, me gusta, me llena el alma. De repente me van a ver en una obra de teatro, en el cine, donde quiera me podrán ver amando el arte. Yo amo profundamente el arte. El cuadro de mi oficina es un cuadro donde está el Palacio de Bellas Artes, que es el lugar que más me gusta de la Ciudad de México.
Entonces, no podría demeritar a ningún sector para ocupar un cargo de elección popular. Pero cuando digo sector, es forjado, ¿no? Si es médico, pues es un médico forjado, un médico que conoce, un abogado que conoce, un politólogo que conoce. Pero de repente poner a alguien como Sergio Mayer, qué bárbaro. Porque aparte, no, a mí no me gusta ni su trabajo ni actoral, ni cuando dicen que cantaba, que apenas salió que ponían playback, ¿no? Entonces, no me gusta. De repente estuvo María Rojo en, como delegada en Coyoacán. De repente, por ejemplo, la alcaldía y la alcaldía y gubernatura de Cuauhtémoc Blanco, esa sí la critico, porque ni fomentó el deporte y, y dentro del deporte siempre fue muy violento. No era una persona disciplinada. Y una de las cosas que tiene el deporte es que debe haber disciplina. Entonces, por eso les digo que diferente a Manuel Negrete fue alcalde igual en Coyoacán y siempre tuvo una carrera intachable, incluso como seleccionado. Por eso te digo que no, yo creo que una persona que se ha dedicado a ejercer su oficio, profesión, disciplinadamente y seriamente, puede generar aportaciones para legislar o para generar políticas públicas que vayan encaminadas a trabajar eso. A ver, un abogado, de los que yo he conocido muchos abogados, pues son muy abogados y no son políticos. Y cuando quieren participar en política nada más hacen tonterías. Lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque para ellos no existe nada más que la ley. No, y la ley dice así y se me van todos los ambulantes. Porque así lo dice la ley. Y si ese abogado fuera más político, diría, mira, estás en el primer cuadro de la ciudad de Naucalpan, de la Ciudad de México, lo que quieras. Ha generado tráfico, te voy a colocar en la explanada o te voy a colocar en el Parque Revolución, que ahí en los alrededores puedes incluso estar a un ladito de la fuente y ahí, pero te otorgo un permiso por un año. Obviamente vas a pagar tus contribuciones como cualquier persona por ocupar un espacio público para el comercio. Hacer esa conciencia social. Entonces, ser abogado no garantiza que tiene la capacidad tampoco. O sea, debe tener una parte de sensibilidad hacia la sociedad para poder intervenir en política. Entonces, así es. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Yo opino, profe, que también la sociedad ha participado mucho actualmente. Ha tenido mayor participación que hace unos años. Yo a lo mejor siento que es por la preparación, porque ya hay más chavos preparados, ya hay más profesionistas y antes no era tanto. Me he encontrado, bueno, es que te he de decir, de repente hay mucho más profesionistas, pero son para algunos, una buena parte, eh, profesionistas que no avanzaron. Yo veo profesionistas ahorita que hablamos de ideologías o maneras de pensar o costumbres, son profesionistas que se estancaron tanto en su ámbito y lo único que obtuvieron es un título y una cédula.
Punto. ¿A qué me va? Pues les voy a poner el ejemplo. Hace unos días estaba platicando con una mercadóloga que estuvo casada con un abogado y me decía, bueno, nos fuimos a vivir allá a casa de sus papás, que está grande, en un municipio de esos que van hacia la zona, ¿no? Bueno, acá por Huehuetoca y todos esos municipios, ya más lejos. Entonces, eh, me decía, entonces una vez en una comida, una convivencia, no fue la mamá o sea, su suegra, no fue. Y ahí estaba el papá de mi esposo. Y me pidió que me levantara a servirle a su papá. Su papá estaba sentado. Y le dice, oye, ¿pero qué? ¿Está enfermo? ¿No se puede levantar? Porque la mercadóloga es pues como que más hacia la zona urbanizada del estado. Dice, no, hazlo, pero ya enojado. Dice que lo que hizo fue darle un plato y que su esposo se enojó mucho. Entonces, él es abogado. Tendría que ver la igualdad entre el hombre y la mujer. Tendría que aperturarse a respetar los derechos humanos. Sin embargo, le dio pie al machismo. Y el machismo es una costumbre muy tonta, por no decir otra cosa. Entonces optó por el machismo a pesar de que es un especialista en leyes y sabe cómo ha evolucionado el sistema jurídico y los derechos humanos. Entonces, esa gran cantidad de profesionistas que sigan las raíces y los matices de los antivalores o lo que no permita que la sociedad evolucione, pues no es garantía, compañeras. Sin embargo, por otro lado, he visto jóvenes de 22, 23 años, y los he visto en el diplomado de opción de titulación que doy de Derecho Parlamentario. Son unos genios. De verdad que sus aportaciones o de repente las herramientas que manejan son maravillosas. Me he quedado sorprendido. Y los tengo bien, bien contemplados en mi mente, a los que me han dejado sorprendidos y son jóvenes. Por eso les digo que, por ejemplo, Cuba. Cuba tiene un alto índice de profesionistas. Tiene buenos médicos también, profe. Entonces, fíjate, tiene buenos médicos. ¿Y qué sucede con su desarrollo profesional? Es decir, a ver, volviendo al tema de las culturas. Hace poco abordé un un cubano que era músico, que estudió la licenciatura. Me decía que allá, cuando no se quedan en música, o en teatro, en danza, el Estado te lleva a estudiar medicina. Y yo le digo, ¿sabes aquí cómo cuesta entrar a medicina? Es decir, allá los médicos no son la prioridad del Estado. Y tiene que ver, pues Cuba es altamente rico en la cultura musical, teatro, actuación. Son muy buenos. Entonces su prioridad no es la medicina, o su fuerte no es la medicina en las preferencias de su universo intelectual.
Y entonces tienen un alto índice de profesionistas, un alto índice de médicos. Sin embargo, esos médicos no logran su desarrollo profesional porque se estancan. Y de nada le sirve a ese país tener altas cifras de profesionistas. Y México sí ya empezó a tener más cifras, o sea, pues posiblemente porque la población es más alta, porque ya somos otras generaciones que traemos un pensamiento más flexible, más organizado y con más información. Sin embargo, si un profesionista quiere destacar, tiene que desprenderse mucho. No digo que de su origen, ¿eh? No vayan a pensar que de su origen, pero sí deben desprenderse mucho. Primero tiene que detectar todo aquello que ha estancado al país y desprenderse de aquellos antivalores o de aquellas cargas que estancan al país presentes en su vida. Por ejemplo, un servidor, soy enemigo del machismo, pero soy enemigo. Tan es así que de repente me van a ver cocinando, me van a ver lavando mi propia ropa. O sea, yo no tengo ningún tema con esas cosas. Y de repente así en algunas campañas me daba mucha pena porque las señoras le decían a sus esposos que estaban en campaña también, míralo, él trae su plancha y efectivamente yo me llevaba mi plancha de vapor. Subí a la camioneta, mi ropa, mi plancha de vapor y todo aquello necesario, algunos utensilios de cocina, todo aquello necesario para mi subsistencia en esos 45 días. Y vámonos. Por eso les digo, parte del crecimiento no solo es en lo académico, es en lo cultural. Oigan, van a decir que soy un radical o qué me pasa, ¿verdad? Yo considero que, o sea, yo leí que una mujer, mientras más preparada está, sus índices para tener como una relación o casarse van disminuyendo, porque al final como que el ego de los hombres es como de yo te proveo, yo todo, pero si una mujer como que crece y está más preparada y todo, como que en el papel del hombre como que se ven como opacados ante algunas cosas. Y esas ideas machistas como que no los permiten o no se permiten que la mujer también tenga un gran valor. Tienes toda la razón. eh, Así lo veo yo también. Y ahí va el de los gustos hacia las personas. Mientras que la mayoría de los hombres se fijan más en lo físico para elegir pareja, habemos quienes nos fijamos más en lo intelectual, en la mente, en las ideas, en ello. Entonces, es una cuestión de enfoques. Y sí, la mujer disminuye su posibilidad y de repente se casa, tiene hijos, ¿quién va a cuidar a los hijos, no? No dicen, somos los dos los papás, los tenemos que cuidar entre los dos. No, no dicen eso. O sea, es la mujer, tú tienes que hacerlo, tú tienes que lavar la ropa, tú tienes que hacer la comida, tú tienes que atenderme cuando yo llegue. No, compañeras, no lo permitan.
Y también la violencia, ¿no, profe? O sea, porque al final siento que, bueno, yo lo veo ahorita con la sociedad después de la pandemia, como que además de que hay más población, siento que cuando salimos a la calle vemos a una sociedad súper estresada y mentalmente no estable. Entonces, ya en la actualidad he visto ya que los temas de ir a terapia ya se ha ido incrementando mucho. Los temas de ir a terapia tienen que formar parte de la canasta básica. Realmente la terapia es algo que nos va a servir. No sé si les he platicado a ustedes, perdonen, a ustedes, eh, respecto a una plática que tuve con profesores también de la UNAM y analizábamos, decíamos, ¿qué es necesario para que la sociedad cambie su forma de pensar? Porque se sabe que México no va a evolucionar sin que se cambie la manera de pensar. Y les decía yo, es que más que la forma de pensar, es la manera de tolerar la frustración. ¿Por qué tenemos a unas personas que son violentas por un incidente vial? Porque no me dejaste pasar, porque ya se te detuvo el coche y está descompuesto y estoy viendo que está descompuesto, pero a mí se me hace tarde y me van a descontar el día o me van a decir algo en el trabajo. Y entonces, por esa razón, me veo en la necesidad de insultarlo, ¿no? Y eso va a ocasionar un pleito, eso va a ocasionar, eh, pues que hasta exista una tragedia, ¿no? Aquí el felino lo saluda. Entonces, eh, no somos tolerantes a la frustración. Eso es lo que genera la violencia. Entonces, yo digo que desde la cuna necesitamos terapias. Necesitamos sacar todo aquello que nos afecte emocionalmente. Y nosotros, como entes psíquicos, estamos muy propensos a tener afectaciones. Eso es natural. La terapia debe formar parte de la canasta básica. ¿Y en qué momento ya se va a regular, profe, y meterse como canasta básica? Hasta que la sociedad hasta que la ciencia, o sea, nosotros como sociedad lo hagamos normal, o Va a ser a través de nosotros como generaciones. Mi abuela no iba a una terapia, mi mamá tampoco. ¿Ellas qué hacían? Iban con la persona que más confianza le tuvieran, que era una vecina, una comadre, y ahí se contaban sus cosas y de repente se aconsejaban. Pero lamentablemente, pues llegaban con alguien que también traía un daño, ¿no? O sea, las mamás, las abuelas acudían con personas que traían algún daño o alguna resignación. Y entonces nos encontramos bajo el esquema de que ya le está aconsejando. No, no, también usted respóndale o insúltelo. Y eso va a generar que vaya, lo haga y ¡pum! Problemas. O las otras, las señoras más antiguas decían, pues resígnate, así lo quiso Dios. él es tu cruz, ¿no, profe? El que Así es tu cruz, ni modo, mira. O hazlo por tus hijos. Entonces, pues no era una terapia profesional. Eso se va a normalizar más adelante conforme la sociedad vaya adecuando esto. La sociedad tiene que aceptarlo para que se vuelva parte de. Para eso faltan muchos años, pero sé que algún día llegará. Y también que los gobiernos lo permitan. O sea, que los gobiernos lo permitan y lo promuevan. Es eso.
Esa es la función del gobernante. Toca esperar entonces para ver, profe. Sí, 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 yo creo que sí, así tiene que ser. Entonces, ahí tenemos las consecuencias. Hoy tenemos una sobrepoblación terrible, porque decía yo, bueno, que un psicólogo atienda desde la etapa del nacimiento hasta que el ciudadano tenga los medios para pagarse sus terapias, o que el sector salud incremente la atención psicológica. Eso ya lo está pidiendo a gritos la sociedad, compañeros, bueno, compañeras. Lo vemos de entrada, compañeras. A ver, si esta sociedad fuera más cabal, y por ahí va el tema ya, no habría tanta sobrepoblación. Planificarían los hijos, uno o dos, vámonos. Ya no como los abuelos, los bisabuelos, que 20, 15 hijos. Entonces, pues así vamos a tener una parte sensible. Sin embargo, los estratos más bajos, y lo digo con respeto siempre, no lo consideran así. No planifican, no les gusta trabajar a algunos, o trabajan y ya sienten que por eso tienen que ser obedecidos por sus esposas, o no permiten que sus esposas trabajen. Todo ello es lo que tiene que desaparecer. Sin embargo, pues es muy largo el camino aún. Pero así es parte de la sociedad. Ahora, la relación de la ciencia política con otras disciplinas. Por cuanto hace a su relación con la economía. A ver, cuando vemos la actividad de la economía que tiene su función, eh, o tiene que generar las actividades sociales que encaminen a producir, circular o distribuir y consumir bienes, la ciencia política está relacionada con ello muy estrechamente. Esto es porque todo Estado es un regulador de los procesos económicos. Si no, vean a la Secretaría de Economía, que a través de la Profeco tiene que regular, que tiene que promover el consumo. Entonces, el Estado se convierte en un regulador de los procesos económicos y de la distribución de los bienes. En general, no nada más con un solo sector. Por esa razón, eh, estos son la industria, el comercio, la organización gubernamental, la fiscalización, porque además de todo, el Estado tiene que supervisar, no solo ser el regulador, tiene que supervisar la actividad económica del país. Entonces, con el derecho, con el derecho tiene una base, porque ya lo vimos cuando analizamos el principio de legalidad. eh, el derecho estudia al Estado como cuerpo jurídico creado para elaborar y aplicar las leyes. El punto de contacto que existe entre la ciencia política y el derecho es el derecho constitucional. Tenemos el derecho constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos humanos del artículo 1 al 29. No, del 1 al 28. Y del 29 al 136 se va a estudiar la parte orgánica, es decir, el esquema gubernamental. Y así es como vamos a tener que el derecho constitucional le va a dar pauta al Estado para funcionar. Entonces, eh, el derecho regula normativamente cómo debe ser
y la ciencia política actúa en lo funcional, en la realidad, por eso es que es empírica, de cómo son las cosas. Como dicen, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo deber ser con el ser. El derecho presupone conductas o presupone supuestos jurídicos. ¿Cómo deberían ser las cosas? Y la ciencia política ve las cosas desde el punto de vista que son. Es decir, sí, el derecho prevé, pero la ciencia política lo atiende en vivo y a todo color. Y justamente basado en ese derecho constitucional, podemos ver que el derecho va a ser el campo de acción que va a regular la actividad gubernamental. ¿Qué puede hacer el gobierno y qué no? Justamente como lo vimos y lo analizamos en el principio de legalidad. De qué sí y qué no. Por eso es que existe esa relación entre el derecho y la ciencia política. Ahora, la sociología, estudia las relaciones y las estructuras sociales. Y la ciencia política estudia las relaciones y estructuras sociales vinculadas con el poder político y la supremacía del poder. O sea, la sociología va a estudiar estos tipos de relaciones y estructuras sociales. Se dice que la sociología es la psicología social, no del individuo como lo hace la psicología. La sociología va a estudiar la conducta del individuo cuando está en sociedad. O sea, va a estudiar, por ejemplo, Durkheim decía que el delito es un mal necesario para la sociedad. Porque a través del delito nosotros podemos establecer lo que está bien y lo que está mal y las consecuencias. Si el delito no existiera, la sociedad no funcionaría. Eso dice Durkheim. Dice que es necesario para la sociedad. Entonces, eh, para la ciencia política, estudiar una estructura como las que estudia la sociología es únicamente las que están, estas relaciones y estructuras sociales que se vinculan con el tipo de poder político y la supremacía del poder. Cómo llegar al poder político y cómo influyen estas estructuras en esa llegada. ¿Cómo ven, compañeras? Entonces intervienen diferentes disciplinas. Así es, así es. Ahora, desde estos enfoques, la sociología va a mostrar el ser político, es decir, la conducta social encaminada a un propósito, porque lo hacen, hacia dónde van, ¿no? La ciencia política va a estudiar el deber ser político, es decir, lo que debe hacerse dentro de la sociedad. Entonces, así, por ejemplo, la filosofía política nos lleva al querer ser político. Entonces, los actos políticos y los principios jurídicos, además de ser un propósito de la política, son los promotores del valor, o sea, de los valores, y sobre el conocimiento que lleva hacia los temas más controvertidos y de mayor utilidad de la ciencia política. Entonces, la teoría del Estado,
y del derecho político, que son dos ramas también de la ciencia política que se encaminan o que se encumbran con la ciencia política, eh, se le designa axiología jurídica, perdón, axiología política, cuando se trata de los valores, de las estructuras y la teoría del Estado. Eso es la axiología política. Entonces, pues ahí forma parte la política, la filosofía política también. Ahora, para los temas de investigación o los métodos de investigación de la ciencia política, tenemos que tiene 4 rubros que nos van a llevar a comprenderla de una manera o a estudiarla de una manera más metodológica. Entonces, son la observación, la experimentación, la encuesta y los métodos no reactivos. La observación. Esta se concibe como una forma de recolectar información en la que el investigador actúa de la manera más neutra posible, es decir, no tiene que participar en el esquema o en el fenómeno que está estudiando o en lo que, en esa información que va a recolectar, no tiene que participar. Tiene que ser neutro. Eh, Obviamente, si elige una situación que va a estudiar, registra todo lo que ve y escucha, pero se abstiene de intervenir directamente. De repente, pues voy a estudiar el comportamiento de los niños de la secundaria cuando salen de la escuela. Obviamente no me voy a poner a platicar con ellos, no les voy a ofrecer un helado, no les voy a ofrecer un refresco, nada. Nada más me voy a parar afuera y los voy a ver. Voy a ver de repente cómo se avientan agua, cómo se insultan, cómo las señoritas ya dicen unas peladeces, pero tremendas, porque lo vi antier que iba pasando. Voy a ver que se ponen a hacer sus bolitas para platicar y reírse. Por ejemplo, ¿no? Pero no participo, no intervengo. Ahora, la experimentación. Esta corresponde a una situación creada artificialmente por el observador, o sea, yo voy a participar de ella para llevar el control de un número determinado de variables, es decir, de las posibilidades que puedo tener sobre un hecho y que este hecho me va a llevar a verificar el cuerpo de una hipótesis. Este método puede ser aplicado en un ambiente social real o de lo contrario, pues llevarse a cabo a través de una comparación. Volvemos al tema de esos muchachos de la secundaria. A ver, me voy a poner ahí, me voy a sentar y les voy a decir, mm, oigan, tengan cuidado porque están haciendo mucho escándalo y hace rato vi que pasó una patrulla y están alterando ustedes el orden público. Me van a buchear posiblemente, o posiblemente me escuchen y se vayan, o posiblemente ni me escuchen. Estas 3 formas que acabo de expresar son hipótesis. Entonces yo ya llevo mis 3 hipótesis. Y cuando esté ahí en vivo, voy a comprobar las hipótesis. Pero ¿qué está sucediendo? Yo ya fabriqué o ya he creado una, una situación artificialmente.
Es decir, yo mismo he creado una situación para estudiar. Pero así es el método de la experimentación. La encuesta. Esta consiste en interrogar a los individuos. En un segundo, creo que mi cargador se desconectó. Entonces voy a interrogar a los individuos para que ellos me den información o me la proporcionen, que esta información va a ser necesaria para el análisis de un problema en particular. Aquí se establece directamente la intervención del investigador. Entonces voy a interrogar al individuo. Fíjense que en la asignatura de metodología en el doctorado, bueno, que por cierto nos tocó un maestro bien difícil. Difícil en cuanto a sus modos y su evaluación. Eh, Nos decía sobre la encuesta, sobre todo que le dijimos, oiga maestro, no invente, ¿cómo nos pone a hacer encuesta en plena pandemia? Era español. Muy, muy, muy aferrado el maestro. Ay, qué cosa. Y decía, no, tienen que hacerla. Y tienen que entrevistar a 50 personas. Bueno, pero que de la parte que yo rescato de ese curso es que aprendimos que según como formulemos el reactivo, vamos a tener la respuesta. Puede ser una misma pregunta planteada de modo diferente y podemos obtener, obviamente, respuestas diferentes. Podemos hacer una misma pregunta que tenga esquemas diferentes y ya voy a tener una respuesta diferente entre sí, aunque sea la misma. Por eso no creo en las casas encuestadoras. Voy a hacer un focus group, así dicen en las campañas. ¿Y qué es? Encuestas. Entonces, yo no creo en las encuestas porque las encuestas son tendenciosas. Pueden ser formuladas para obtener uno u otro resultado de manera intencional. Pero cuando la encuesta es legítima, un método, pues tiene que ser de una manera entendible, que no confunda al entrevistado y que él nos dé su punto de vista real. Pero aquí, pues desde luego que participa, o podemos considerar la intervención directa de este investigador. Desde luego planteándole yo la información que necesito para analizar un problema en particular. Y esto me va a tocar el próximo año, primero Dios, porque vamos a hacer una investigación sobre la reforma judicial ahí por parte de la universidad. Entonces, uno de los métodos que yo quiero emplear es la encuesta. De hecho, ya se lo he planteado al doctor coordinador del proyecto. Quiero generar una encuesta, pero libre, no amañada, no tendenciosa. Quiero saber justamente la percepción de las personas que van saliendo del juzgado. Pues sobre todo para saber si realmente ha funcionado o no ha funcionado o cuál es la percepción. Entonces, justo este método voy a emplear. Métodos no reactivos. Esta categoría va a tener consigo medios de investigación muy diferentes entre sí. Entonces, deben tener un rasgo común, como son las formas de la observación, que no perturban las situaciones que analizan.
A esta categoría, el uso que tiene el investigador hace que se hace llegar de estadísticas y documentos oficiales, libros, documentos, archivos, eh, entre otros esta investigación documental. Así es que haciendo ese comparativo con el de la observación, pues sabemos que en la observación no interviene el, el investigador. Pues tampoco en los métodos no reactivos, porque es más de investigación documental. Ahí no podemos modificar los documentos, únicamente tenemos que observar. Observar, analizar conforme a lo que tenemos dado para opinar o para analizar, para llegar a las conclusiones que necesito. Entonces, es material ya hecho que ayuda al enfoque. Estadísticas, documentos, archivos. ¿Esa parte quedó clara? Sí, profe. Muy bien. Otro método que es empleado para este tipo de circunstancias es el método comparativo. Es decir, sus características tienen que ver en la forma que podemos comprender un fenómeno en relación con otro. Hace un momento les decía que en Cuba la última opción que tienes para estudiar, ya que no te quedaste en ningún lado, es medicina. Y en México no. En México es la primera. Y ya las últimas opciones que tienes son, he visto así como que las ingenierías ambientales y el que quería estudiar medicina termina estudiando enfermería. Entonces, así es como podemos ver esta parte del método comparativo. En relación a una circunstancia, podemos ver eh, situaciones diferentes entre un país y otro. Muy bien. ¿Dudas? Ahora, estos métodos que vimos son los principales, no los únicos. Por eso, ahorita analizamos ya el de comparación y vamos a analizar otros más. Entonces, sí que quede claro que los principales para el estudio de esta ciencia son esos cuatro que vimos. Hay más, los vamos a ver, pero eh, tomando en cuenta que los principales son esos cuatro. Muy bien. ¿Dudas? Al final, o sea, al final estos métodos, ¿para qué nos van a servir, profe? ¿Para llegar a algún resultado? Así es. Un resultado derivado de una investigación para comprobar hipótesis, para analizar a la sociedad. ¿Cómo ven? Se me hace interesante, profe. No, sí está bien interesante. Claro, claro, esa es una de las materias más complicadas de la investigación. A mí en lo personal me gusta mucho. Y es la herramienta madre del doctorado, ¿eh? La metodología. Porque el doctor tiene que investigar. Decía un profesor maestro que era bien duro, era muy radical, em, pero así nos traía, ¿eh? Así nos traía.
trabajando bien arduamente, y nos decía, valientes doctores los que no investiguen, ¿eh? Decía, el doctorado no nada más es tener el grado. O sea, el doctorado tiene que estar formado a base de investigaciones. El que es doctor debe investigar. De nada le sirve tener un doctorado así. Era muy duro el maestro. Y no, sus clases eran fantásticas. La verdad es que el claustro de profesores que tuvo el doctorado era magnífico. De verdad que magnífico. Así es, compañeras, pues vámonos al receso. Que a la hasta la 1 nos vemos, profe, o hasta qué hora. Nos vemos al 10 para las 12, por favor. Ok, profe, gracias, provecho. Gracias, profe. Provecho. Ok, Gracias, gracias. profe.